Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez aquí con ustedes, presente para la presentación de esta clase. Siempre tratamos de hacerlo a tiempo. Hoy la técnica está bien y espero que siga bien, así que no tendremos muchos peros. Gracias a Dios por la comunicación que varios de ustedes me han mandado haciendo una referencia a la clase. Gracias, hermanos, Dios les siga bendiciendo y usando. Estamos otra vez afuera, hay lluvia, pero esperemos que así continúe sin lluvia, aunque sí con nube. Gracias a Dios, a través de este medio estamos llegando a muchas más personas que podíamos llegar en la clase directamente allá en la iglesia. Quiero decirles que hay varios hermanos y hermanas en Venezuela, en Maracay, estado de Aragua, una ciudad del estado de Aragua, que ya están escuchando también esta clase y viéndola por sus computadoras y medios, ¿verdad? Así que saludos Maracay, saludos a Aragua, Dios les bendiga, y qué bueno que pueden participar con nosotros en esta clase y espero que la disfruten, la compartan, pueden usarla como ustedes más les prefieran y así estoy seguro que podemos aprender mucho más mientras más lo usamos. Gracias a Dios porque seguimos bien de salud. Nuestra iglesia sigue pendiente de la información de las autoridades para poder concretar nuestras próximas reuniones ya juntos y espero que el Señor dirija todo para que esto salga como Él quiere que salga. Bien, estamos entrando hoy a un nuevo pasaje, bastante corto por cierto, no quiero extenderme mucho, en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. 8, 9 y 10. Solo 3 versos por ahora, porque Pablo hace un enfoque muy interesante en esos 3 versos de Romanos 13, que yo estoy seguro que van a ser de bendición. Si no es tan larga la clase, no se preocupen, sigan estudiándola, sigan oyéndola y aprovechen lo que más tenemos, ¿verdad? Vamos a orar, damos gracias a Dios por este tiempo y así ponemos este tiempo en sus manos. Padre, gracias por la bendición de ser tus hijos y reconocer que toda dádiva, toda gracia viene de tu mano, Señor, y viene como un don perfecto, porque es tu voluntad, tu deseo para con nosotros. Esa voluntad que se refleja en un propósito que tú nos marcaste desde antes de la fundación del mundo, como ya lo hemos estudiado, y que nos quieres llevar a ese propósito y enseñas que todas las cosas que nos sucedan nos llevan, Señor, a ese propósito, a ese bien tuyo, a esa seguridad tuya. Gracias por esto, Señor, porque podemos confiar y descansar en ti. Y esa esperanza, Señor, que tenemos no nos avergüenza, al contrario, nos anima a seguir adelante, sabiendo que, como leímos hasta hace poco, nada puede separarnos de tu amor y de tu provisión. Gracias por ello, Señor. Bendice a cada hermano en su hogar, bendice a cada familia que pueda estar unida, cuidándose en este tiempo distinto y que le dé sabiduría a los líderes de la iglesia para poder evaluar la posible apertura de nuestra iglesia otra vez y poder hacerlo con seguridad. Bendice a nuestros niños, guárdales en paz, bendice a nuestras familias, bendice, Señor, a los más ancianos, que tú los puedas guardar en perfecta salud, Señor. Pedimos todas estas cosas y te pedimos que nos dirijas en este estudio, que nos guíes como siempre lo pedimos a toda verdad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer para ustedes en Romanos capítulo 13, versos 8, 9 y 10 y hacemos este estudio que hoy nos toca con pocos versículos, pero yo creo que de mucho interés. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versos 8, 9 y 10. No tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Sencilla la lectura, ¿verdad? Gracias a Dios ya pasamos el pasaje anterior de Romanos 13, 1 al 7, con aquel proceso que nos metimos con la obediencia a las autoridades, y espero que haya quedado claro para todos, y si no quedó claro, pues pregúntele al Señor en su situación qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Pero ya pasamos todo aquello donde se enmarcaba dentro de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para con nosotros. Pero Pablo ahora, por decir así, retoma un tema que quizás había dejado un poquito atrás desde el 12, capítulo 12, versos 9 al 21, pero nos habla ahora de un tema sumamente importante
que tiene quizás muchas formas de verlo o de analizarlo, y es sobre el amor. Pero Pablo nos quiere enfocar sobre una nueva perspectiva de ese amor, y específicamente va a hablar de algo que podríamos calificar como el amor sincero. En otra parte dice el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Y yo diría que el amor no puede ser con fingimiento, porque sencillamente si el amor es con fingimiento no es amor. Y es lo que está apuntando Pablo en este pasaje corto, de hablarnos de ese amor sincero, que es la esencia, por decirlo así, de nuestra ética. Recuerden que hablamos de la ética cristiana cuando hablamos de nuestro comportamiento como cristianos. Esa es la ética cristiana, nuestro comportarnos. No es solamente lo que yo digo, sino lo que yo hago, lo que define. Y si estoy hablando de que he pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz, si he pasado de ser un enemigo de Dios a un amigo de Dios, si hemos hecho ese salto, que es lo que Pablo viene narrando, y si Él nos lo ha dado, ahora estamos hablando de que la ética de ese nuevo pacto, de esa nueva vida, de ese nuevo reino, la ética es el amor. Y Pablo está haciendo un énfasis aquí interesante: armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Pablo está poniéndole así, en otras palabras, garra o una manera efectiva de reconocer cuando decimos yo te amo. Yo te amo puede ser palabras muy bonitas, pero a menos que tenga esta connotación de un amor de compromiso, de un amor de no arrogancia, como ya leímos en el verso 10, ¿verdad? De ese amor que se respeta, de ese amor fraternal, de ese amor de honra, y como leímos también en el verso 16 del capítulo 12 que acabamos de leer, ese amor que es con armonía unos con otros, no arrogancia, solidarios unos con los otros, con los humildes, y no se crean los únicos que saben. Una palabra muy directa que Pablo está usando aquí. Él está diciendo, estas son las características que yo quiero presentarles a ustedes como el amor, ese amor de compromiso que debe existir entre esos cristianos que han pasado de muerte a vida, de luz, de oscuridad a la luz, que han pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. No solo dice claramente a los nuestros, porque recuerden que Pablo tenía muy clara la enseñanza de Jesús allá desde la historia del buen samaritano, donde viene pasando varias personas frente a una necesidad y nadie hacía nada hasta que un hombre, el buen samaritano, se detuvo y pudo hacer algo, ¿verdad? Todo con el que yo tengo contacto, aún a los que están lejos de mí, Pablo me enseña y Jesús lo enseña que yo debo hacerlo. Por eso allá en esos versos 9 en adelante, Pablo va a explicar cómo es que estamos amando, ¿verdad? Y dice, eso cumple la ley. Lo acabamos de leer en ese capítulo 13, versos 8 al 10, ¿verdad? Y lo dice, eso cumple la ley. Y quizás está citando, miren, si ustedes buscan conmigo en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el verso 18, Levítico 19, 18, dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Pablo no está sacando cosas nuevas, sino que está citando tanto a Cristo como la ley que ellos mismos conocían bajo ese mandamiento que él está diciendo. Ese mandamiento que después de tanta discusión entre ellos llegan a concluir, y Cristo mismo se lo dice cuando le dice, este es el mandamiento sin duda, el mandamiento más importante. Si ustedes buscan conmigo en el libro de Mateo, capítulo 22, los versos 36 en adelante, Mateo 22, 36, ustedes se van a dar cuenta de lo que aquí yo les estoy planteando, ¿verdad? Mateo 22, 36 en adelante. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley
y los profetas. Jesús estaba claro. Parece ser que esta era una discusión que usaban mucho los judíos. Ustedes se recuerdan que los judíos tenían la ley de Moisés, dada ya por Dios con los 10 mandamientos. Después habían agregado muchas otras leyes, tenían leyes de ceremonia, tenían tantas cosas. Y entre tantas cosas ellos decían, pero bueno, ¿cuál es la más importante? Y habían discutido esto. Y cuando Jesús responde esto a esos fariseos, a esos saduceos, ellos reconocen que la respuesta es correcta. Y Pablo otra vez cita, en esta parte que estamos leyendo, se dedica, por decir, a apuntar a estos 4 de los mandamientos que ya se dieron allá en la ley de Moisés. Y lo dice: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás. Él apunta a 4, pero afirma que el amor es ese ingrediente esencial que debe acompañar cualquier observancia o cumplimiento de los mandamientos. Pablo está poniendo, por decir así, el dedo en la llaga. Y está diciendo, igual que Cristo, no es solamente cumplir un mandamiento, no es solamente cumplir con lo que estoy diciendo al pie de la letra. Si ese mandamiento no lleva intrínseco o adentro, o lo lleva arraigado en un amor sincero, tanto a Dios como a mi prójimo, entonces ese mandamiento también prácticamente se haría inválido. Nadie que ame la verdad perjudicará a otra persona, al otro. Por eso en el verso 10 lo ratifica, ¿verdad? El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Nadie que ama perjudica al prójimo. Nadie que practique el amor sincero perjudica al prójimo, ¿verdad? Y lo hace claramente. Vamos a ver otro pasaje relacionado a esto, que está en el libro de Gálatas. Está en el libro de Gálatas, capítulo 5, los versos 13, 14 y 15. Síganlo conmigo. Gálatas capítulo 5, 13, 14, 5, 13, 14 y 15. Correcto. Leo el 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Que no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí claramente, otra vez el apóstol pone ese dedo claro, ¿verdad? El amor nos lleva a cumplir los mandamientos. No es al revés. No es el mandamiento que me lleva a amar. Es que un genuino amor del corazón nos lleva a ser proclives o enfáticos en cumplir con los hermanos, porque esos 4 que él dio ahí, todos se cumplen en el amor. Nos anima a ser libres, pero no a ser libertinos. Nos anima a ser libres para servir. Ahora les digo una cosa, no es fácil lo que estamos hablando, pero Cristo, recuerden, es el mejor ejemplo de servicio. Claramente lo dijo y lo repitió en varias ocasiones: yo no he venido para que me sirvan, he venido a servir. Y si ese es el ejemplo del maestro, ¿qué podemos decir nosotros, verdad? Ama como a ti mismo. La falta de amor, quiero decir claramente, hermano, la falta de amor destruye. El cumplimiento de la ley sin amor destruye. La obediencia sin amor destruye. No se convierte en ninguna de estas. Es triste, pero destruye familias, destruye relaciones, destruye iglesias. La falta de amor. Por eso Pablo está haciendo este énfasis como un mandamiento preeminente e importante. Ya Cristo lo dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo. Y Pablo está haciendo ese mismo énfasis ahora a los romanos. Está enmarcado dentro de la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Pablo. El amor es así, era un tema quizás muy popular para ellos y también para el día de hoy. Tanto los judíos discutían sobre eso, pero Jesús respondió de una manera muy natural cuando Cristo radicalmente les dijo a los judíos respecto a la ley que deben amar. Quiero que revisen otro verso conmigo en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, los versos 27 y 28. Aquí estamos, ¿verdad? Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. El sábado se hizo para el hombre
y no el hombre para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Hay una discusión tremenda en esa parte con judíos sobre el caso de la ley. Estaban acusando a los judíos, a los discípulos de Cristo, del ayuno, de comer con las manos sin lavarse, de trabajar el sábado. Y Cristo hace un énfasis muy, muy claro aquí, que para nosotros debe quedarnos muy, muy en la mente. Cristo se está adjudicando una autoridad, no solo para dictar la ley, sino para hablar de su significado y de su aplicación. Por eso cuando hay este choque con el sábado, Cristo dice, pero bueno, ¿qué pasa con el sábado? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre, Cristo, es Señor incluso el sábado. Cristo se pone de una manera muy natural por sobre todo aquello. Por eso una y otra vez, y ustedes pueden leerlo en el libro de Mateo capítulo 5, en toda la parte de lo que es el Sermón del Monte. Ustedes pueden leer una expresión de Cristo muy, muy particular y lo repite una y otra vez. Del capítulo 5 de Mateo, los versos 17 al 48, en toda esa parte que es el Sermón del Monte, Cristo repite una y otra vez. Ustedes han oído que se les dijo a tus antepasados tal cosa, pero yo os digo, mire, lo voy a nombrar uno de ellos, el 21, Mateo 5, 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Cristo está diciendo, esa es la ley, pero está diciendo claramente, yo estoy por encima de esto, porque no solamente le estoy dando la ley, le estoy dando el significado de la ley y la aplicación de la ley. Y repite varias veces en ese pasaje esos términos. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Cristo demostró su autoridad, y eso es lo que asombraba a mucha gente, porque enseñaba con esa autoridad, y así se señaló a él mismo, que es el centro de los tiempos, por sobre la ley y por todo lo que se había pasado. Con esa venida de Cristo, con su predicación, la ley ya no tiene la misma autoridad, porque ahora está Cristo sobre esa ley y sobre cualquier cosa que hayan colocado, ¿verdad? Y coloca, por decir así, esa nueva ley, por llamarla de esta manera, la ley del amor, la ley de lo que Él quiere dar. Ese amor que nos llama a nosotros a cimentarse o a fundamentarse en dos pilares muy fundamentales: el amor a Dios y el amor al prójimo. Digo esto con mucho cuidado, porque el amor no está basado en lo que la gente piensa de mí. No puede estar basado en lo que yo quiero conseguir de la gente. Todo eso es manipulación. El amor sincero con la otra persona está basado en el amor que Dios me dio a mí, que derramó por mí en la cruz, que derramó por mí en su sacrificio, que derramó por mí en mi proceso de salvación, y el amor a mi prójimo como Él me lo está mandando. Y esto se enseña como el centro, y encomienda a sus discípulos, recuerden allí en Mateo 28, a enseñar estas cosas a la gente que está haciendo. Pablo está tratando de, en este corto versículo de Romanos capítulo 13, versos 8, 9 y 10, de hacer un énfasis muy importante en algo que, si bien es cierto, es muy escaso, por llamarlo así, entre nosotros hoy. Pablo enseña implícitamente que son las mismas enseñanzas de Jesús, y él lo enseñó de esa manera y no excluye el uno al otro. De hecho, la palabra nos enseña cómo puedo yo decir que amo a mi hermano, a quien veo, lo que dice es cómo puedo decir yo que amo a Dios a quien no veo, cuando no amo a mi hermano a quien yo sí veo. El uno no excluye al otro. El amar a Dios implica también que yo debo amar a mi hermano o a mi prójimo, porque Él es el reflejo de ese Dios. Pablo lo habla y lo da como un comportamiento genuino de todo aquel que se llame hijo de Dios. Mi conducta con estas cosas debe estar basada entonces, debe estar soportada dentro de ese amor a Dios y el uno por el otro. Ama a Dios sin excluir el amor al prójimo. Ahora hace un énfasis especial ahí en el tema de la deuda, ¿verdad?
Yo sé que en este país donde vivimos el tema de las deudas es muy candela, porque estamos acostumbrados casi a meternos en deudas por cualquier cosa. Y yo diría que es un problema grave para muchas personas este tema de las deudas. Casi que pedimos prestados para cualquier cosa. Yo entiendo que hay deudas lógicas, compramos nuestras casas o algunos carros o algún carro y son deudas interesantes. Muchos estudiantes hacen también grandes deudas para pagar sus carreras. Pero lo que está diciendo Pablo no es que está en contra de las deudas, lo que está diciendo es cuando esta deuda se sale de control. Por otro lado, lo dice claramente en el 13:8, ¿verdad? No tengas deudas pendientes a menos que sea amar. El énfasis que está haciendo no es que lo prohíban, sino se debe cancelar o pagar lo que se debe. Y yo diría que tengo un problema quizás que ha hecho conflicto entre muchos hermanos. Muchas veces hemos tenido que tratar en nuestra iglesia y en otras iglesias donde yo he participado con esta situación incómoda de hermanos que piden prestado y no pagan. Y es un problema serio, es un problema conflictivo. Y yo creo que todo depende de en qué estoy gastando o cuál es mi recompensa. Si hay un acuerdo de pago, cumple ese acuerdo, honra ese acuerdo, hazlo a tiempo correctamente. Nos llama Pablo más bien a ser prudentes. Y antes de entrar en una deuda, debemos nosotros pensar y repensar si es por mi propio egoísmo que yo quiero tener aquello y debo hacer mis planes económicos, por llamarlo de alguna manera, no asumiendo deudas que entiendo que después no voy a poder pagar, porque después hay una separación fuerte. Sin duda que es muy triste el descuido de las deudas y lo que esto trae detrás de ella, ¿verdad? Por lo general se hace cuando quiero gastar algo por encima de mi capacidad de lo que yo puedo pagar. Y sabemos que en ocasiones, yo entiendo que a veces hay situaciones incómodas con enfermedades o pérdida de trabajo, algo así que nos obligan casi a entrar en deuda, pero yo creo que no eso es lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando del descuido, donde contraemos deudas por gastar más bien para mi placer y mi deleite, por una mala administración, y ninguna de estas cosas nos lleva a nosotros a glorificar a Dios. Al contrario, nos lleva a atacar o a criticar o a golpear prácticamente a otro hermano porque no estamos pagando las deudas que hemos metido. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado con eso. Aunque podemos tener quizás curso de administración, todo esto, tengamos cuidado con esa situación, porque lo que estamos haciendo es añadiendo una carga donde debe reinar más bien la paz y el amor. Yo sé que vivimos en un mundo y en un país donde todo esto se trabaja muy rápido, pero ¿para qué estoy yo pidiendo prestado? ¿Para mis gastos o para mis deseos egoístas de tener, para tener una gratificación inmediata, compro fiado y después no sé si puedo pagar, no sé que se vea el futuro? Como cristianos debemos tener una cosmovisión totalmente distinta a esto. Y nuestro fin nunca debe ser nuestro placer personal, y recordar que Dios nos llama claramente a ser buenos administradores de sus recursos. Y las deudas siempre serán una carga pesada, tanto para aquel que la contrae como aquella persona que con amor puede poner el dinero o cualquier cosa que preste y después no recibe hacia atrás lo que está diciendo. Pero esto le marca, en el amor siempre trae mucho en qué pensar esa relación o esas motivaciones externas. Si yo amo a mi hermano, tampoco tengo por qué serle infiel en las compras, ¿verdad? Hay una relación siempre entre el amor y la ley. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál tiene prioridad? ¿Por qué me guío yo? ¿Por la ley o me guío por el amor? Recordemos, Pablo está animándonos a obedecer el mandamiento del amor, y él dice, si ustedes lo hacen, con esto obedecen la ley. Primero, porque Pablo habla de esa ley tanto mosaica como las cantidades de leyes después generales que se introdujeron, ¿verdad? Y está diciendo, estas leyes, especialmente las leyes mosaicas, recuerden, lo dijimos de la semana pasada, nos recuerdan a nosotros cómo piensa Dios. La ley no es mala, la ley no es negativa. Quizás se le añadieron muchas cosas después por los mismos judíos, pero la ley lo que nos recuerda a nosotros cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios pide por nosotros. Y mientras nos amoldemos a esa dentro del amor, tanto Jesús como sus apóstoles lo hicieron, expresaron esos principios morales de los 10 mandamientos de Dios. Y Pablo nos muestra y nos enseña que al cumplir con esos mandamientos de una manera no solamente externa,
pero dice, nos lleva a nosotros a pensar en ese amor sincero, que su amor sea sincero. El amor sincero nos lleva a nosotros a acciones concretas, nos lleva a obedecer, y esos mandamientos nos llevan a las otras acciones sinceras que yo debo tener con mis hermanos. Por decir así, los mandamientos guían nuestra falta de conocimiento de todo lo que es la voluntad de Dios, pero ya aquí la tenemos escrita prácticamente en 10 frases para nosotros, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando de que, y mucha gente quizás se va a excusar, pero bueno, si yo amo a mi hermano, quizás no tengo que decirle toda la verdad sobre algo. Y aquí hablamos de lo que se llama algunos la ética situacional. Oye, yo sé una verdad de mi hermano, pero si se la digo, le va a doler más. Recuerden una cosa, hermano. Nuestra base, nuestra seguridad tiene que ser la voluntad de Dios. Dios nunca nos va a llevar a mentir. Dios nunca nos va a llevar a esconder. Dios nunca me va a llevar a torcer una verdad. La palabra dice, hablen entre ustedes la verdad en amor. Y esto el pastor nuestro de nuestra iglesia, Hope Chapel, lo ha explicado muchas veces, que a veces las verdades más duras no son lo que se dice, sino cómo lo dijo. Y el pastor ha usado el ejemplo hasta de sentarse a nivel de las otras personas y conversar. Mira, tengo que decirte algo, y yo soy tan igual que tú, así que quiero que me entiendas bien. Y cuando una persona recibe la verdad en amor, mi relación con los otros, basado en ese amor, sabiendo que lo amo, va a procurar o va a mantener o a tratar de mantener una relación. El amor nunca nos absuelve de obedecer la voluntad concreta de Dios. Pablo está diciendo claramente, y lo leo para ustedes otra vez, 13, 8 al 15, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser el amarse unos a otros. Esa debe ser mi deuda con mis hermanos, el amarlo. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Queremos cumplir la ley? Ahí está mi hermano. ¿Cómo cumplo la ley? Cuando ame a mi hermano. Porque cuando ame a mi hermano no voy a mentir, no voy a robar, no voy a codiciar, no voy a hacer ninguna de las ofensas que le lleguen a él. Y decir la verdad en amor es la clave para nosotros como cristianos. Dios nos da la gracia de entender estas cosas. Dios nos da la gracia de poder captar estas cosas. Porque son detalles que Pablo está dándonos para poder vivir la vida cristiana dentro de ese marco que Él quiera que vivamos. Dios está asegurándonos que podamos realizar o caminar en esto, no con ideas abstractas, sino concretas. Ama a tu hermano. ¿Cómo amo yo a mi hermano? No solamente de palabra, sino de acción. Cuando yo camino en ese amor, entonces se hace posible ese amor efectivo y ese amor sincero. Hermano, yo sé que es un tema muy amplio, pero creo que Pablo fue muy claro aquí. No debámosle nada a nadie, solamente el amarnos. Y que Dios nos dé la gracia, no solamente de amarnos, sino de amarnos de una manera sincera y poder aún enfrentarnos a situaciones difíciles, pero dentro del marco del amor, para que la podamos pasar juntos. Voy a orar por ustedes, que Dios les bendiga mucho en este tiempo que seguimos separados, pero que este tiempo sirva para edificarnos unos a otros y para demostrarnos el amor unos con otros. Y muy pronto, cuando nos reunamos otra vez en nuestra iglesia con alegría y con gozo, quizás podamos compartir cómo el Señor obró en todas estas cosas para nuestro bien. Oremos. Padre, qué bueno poder leer palabras tan sencillas y a la vez tan profundas de tu apóstol, cuando nos llama a no deber nada a nadie, sino el amarnos. Padre, enséñanos a amarnos unos a otros, con ese amor sincero que tú lo estás pidiendo. Un amor que no esté basado en el qué dirán o el qué pensarán o en cómo me verán, sino un amor basado en la obediencia al mandamiento bíblico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y que podamos reflejar no solamente el amor, sino también el amor a ti. Y de ese amor tuyo, reflejarlo a otras personas. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les siga bendiciendo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias.